Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Enseguida comparto pantalla y pues por favor me indican si tanto el audio como la pantalla pueden ser percibidos. Muy bien, ¿se consigue visualizar la pantalla? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, antes de dar inicio a lo que es nuestra última sesión para el primer parcial, pues espero que hayan visto el comunicado, ¿no?, que estaba en la plataforma referente a lo de su examen del primer parcial, ¿no? Cómo van a poder ustedes verificar su su aula designada, entonces, y cómo van a estar las preguntas, ¿no? El formato de las preguntas. Entonces, en el comunicado que se les ha dejado en la plataforma de Classroom, se encuentra este documento que les estoy presentando, ¿no? Entonces, ustedes ingresando a Saga, a la página de Saga de la facultad, pueden encontrar lo que es la designación del aula que les ha tocado, ¿ya? Del mismo modo, en ese documento que se les está presentando, les está diciendo, ¿no?, qué cosa tienen que llevar para el rato de su prueba, ¿no? Por ejemplo, está permitido, como ya se les había dicho, una calculadora simple, también pueden llevar lo que es lápiz, borrador, y lo que sí deben de llevar sí o sí es un bolígrafo negro, ¿no? Para que ustedes puedan marcar la hoja de respuestas de la evaluación, ¿no? Entonces, en la evaluación se les va a presentar 4 hojas, ¿ya? Una hoja, la primera hoja es aquella donde están contempladas las respuestas para que ustedes anoten. La segunda la segunda hoja se les va a presentar 3 hojas. La primera hoja solo va a estar impreso en la primera cara, donde va a estar enmarcado las posibles respuestas para que ustedes elijan de acuerdo a la pregunta. En la segunda hoja que les van a presentar, esa va a estar anverso y reverso, en las cuales van a estar presentadas las preguntas con los incisos para cada uno, ¿no? Y también se les va a proporcionar una hoja en blanco para que ustedes puedan hacer cálculos auxiliares. Entonces, ustedes leen, por ejemplo, la pregunta 1, A1, digamos, leen la pregunta 1, verifican su respuesta, digamos que les ha salido el inciso D, van a su hoja de respuestas, buscan el ítem de la pregunta y marcan el inciso que han determinado que era solución, ¿no? Para cada pregunta, una vez que han solucionado y han determinado cuál inciso es la solución, van a la hoja de respuestas y anotan la respuesta, ¿ya? Entonces, al final de la prueba, lo único que a ustedes se les va a recoger es el más importante, ¿no? Que sería la hoja de respuestas, ¿no? Entonces, la hoja de respuestas es lo que se va a considerar. Entonces, para cuando ustedes estén anotando la respuesta, pues tienen que llenar de manera clara los incisos que están determinando como respuesta. Por ejemplo, en la pregunta A1, si han determinado que el inciso A era la respuesta, entonces marcan el redondito que tiene la letra A bien llenado, ¿no? Completamente llenado con su bolígrafo que ese día van a llevar, ¿no? Ahora, si ustedes van a llenar de este modo, así tal vez con lápiz que no se pueda entender, o llenan doble vez, o llenan una vez bien y el otro lo han borrado, o están anotando alguna, no sé, algún mensaje por ahícito que está diciendo, este no vale, este sí vale, este sí, este no,
o ustedes lo han borrado definitivamente y han anotado otra vez a fin de que se pueda ver o alguna cosa. Si hacen cualquiera de estas cosas que están aquí, como se está viendo en la imagen, prácticamente va a ser contado como error, ¿no? ¿Por qué? Porque para la revisión de los exámenes se somete, ¿no? A lo que es, creo que lo van a meter a una maquinita y esa maquinita no va a leer estas cosas, no va a ver que están anotando mensajitos, no va a ver que han borrado, no va a ver que en una se han equivocado y el otro vale, no. Por eso la manera correcta de enmarcar los resultados en la hoja de respuestas es: verifico mi pregunta 1, verifico que ha salido uno de los incisos y marco en la hoja de respuestas de manera nítida y clara. Eso entonces, chicos, con relación a su prueba del día de este fin de semana. No, ahora, ¿cómo se llama? Para los que quieran dar lectura, en realidad tienen que dar lectura, ¿no? A lo que es este documento. Está en la plataforma de Classroom. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El día de hoy he seleccionado algunos ejercicios para que podamos realizarlo relativo a todas las unidades que hemos llevado. Estos ejercicios los he seleccionado del banco de preguntas que se tiene, ¿no? Entonces, en el banco de preguntas, claro que hay diferentes preguntas que algunos son similares y no valdría la pena que estemos resolviendo todo en clase, ¿no? Entonces, he seleccionado algunos, los cuales son relacionados con varias preguntas. Sin embargo, quiero tal vez ver un poquito de que en el banco de preguntas hay ejercicios que no están contemplados en lo que es el texto de referencia que se tiene, ¿ya? Entonces, sí puede que se encuentren con esos ejercicios. Sin embargo, como yo ya les he dicho y también seguramente les han dicho en la materia de geometría y trigonometría, el libro de referencia base es el libro de matemáticas simplificadas. Entonces, los ejercicios que ustedes tienen que resolver y practicar son de ese texto. Sin embargo, en el banco de preguntas, a pesar de que hay ejercicios que no están en el texto, sirven, ¿no? Para practicar. Pero más céntrense en aquellos ejercicios que están, que están sacados del libro de matemáticas simplificadas. Bien, ahora vamos a dar inicio con algunas cositas que he estado viendo que están fallando a la hora de resolver algunos problemitas, como cuando me han enviado, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que verificar la divisibilidad de determinados números por determinados factores. Por ejemplo, en este caso, pregunta, ¿no? Aquí tiene números dados, este es el inciso 4, los números 80, 78, 314, 768, 1470. ¿Cuáles son divisibles entre 6? Dice. Ahí el error que están cometiendo en esta partecita es lo siguiente. Están determinando si es divisible o no, viendo si en la división van a encontrar o no van a encontrar resto. ¿Qué quiero decir? Están haciendo 80 dividido entre 6. ¿Qué hacen para que 80 sea ¿qué hacen para hacer esta operación? Entonces agarran, ¿no? El 8, entonces tengo aquí 1, 1 por 6, 6, al 8, 2, bajo el 0. 20 entre 6 a 3, 3 por 6, 18, al 20, 2. Entonces me queda un resto 2, entonces no es divisible entre 6. Claro, es una manera de verificar, pero nosotros conocemos criterios de divisibilidad, ¿no? Entonces, para cuando
les pedía este ejercicio y les decía, verifiquen si es divisible o no entre 6, no les estaba diciendo que verifiquen que hagan la operación de este dividido entre 6 y si les da el resto 0 o no. Este dividido entre 6 porque es muy moroso, ¿no ve? Nosotros para eso sabemos los criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para verificar, por ejemplo, que 80 sea o no divisible entre 6? Entonces, para el 80, ¿qué tenemos? Agarramos sus dígitos, ¿no? Porque sabemos que divisibilidad entre 6, ¿qué tiene que cumplir? Para que sea divisible entre 6, tiene que cumplir que sea divisible entre 2 y que sea divisible entre 3, ¿no? Entonces, para que 80 sea divisible entre 2, tiene que ser un número que termina en 0, 2, 4, 6 u 8, ¿no? Entonces, cumple que sea divisible entre 2. Entonces, es divisible entre 2, cumple. ¿Será divisible entre 3? Ya hemos visto que para verificar la divisibilidad entre 3, agarramos los dígitos y los sumamos. 8 más 0 es igual a 8. 8 es múltiplo de 3. No, ¿no ve? Entonces, no es múltiplo de 3. Entonces, no es divisible entre 3. ¿No? Por tanto, como solo cumple que es divisible entre 2 y no entre 3, no es divisible. Por tanto, el 80 no es divisible entre 6, ¿no? Y lo mismo para los otros, simplemente era verificar, por ejemplo, para el 78. 78 es divisible entre 2, sí. 78 es divisible entre 3, veamos, 7 más 8. 7 más 8, ¿cuánto es? 7 más 8, 15. Múltiplo de 3, sí, por tanto, como es divisible tanto entre 2 y entre 3, entonces es divisible entre 6. ¿No? Lo mismo para los otros, para que verifiquen. Por ejemplo, tendrían que es verificable, fácil, lo que es la división entre 2. Es divisible entre 2, es divisible entre 2. Para que verifiquen la divisibilidad entre 3, simplemente suman los dígitos y verifican si son o no múltiplos de 3, ¿no? Entonces eso, cuando ustedes están verificando que determinados números son divisibles entre cierta cantidad, vayan a los criterios, porque para eso es lo que se ha visto. Y claro que pueden determinarlo también de este modo, pero ya es un poco más moroso, ¿no? Para cuando tienen, por ejemplo, cantidades demasiado grandes. Bien, otra de las cositas que he visto que están fallando en la parte de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una determinada pregunta, hemos visto, ¿no ve? Hemos visto las claves que nos permiten identificar cuándo utilizar máximo común divisor, cuándo utilizar mínimo común múltiplo, ¿no? Cuando nos dan palabras en literal. Es decir, aquí sí podemos hacer un recordatorio de esa parte. Las claves que hemos visto, las palabras claves para máximo común divisor y para mínimo común múltiplo. Entonces, aquí, ¿qué palabritas hemos visto? Hemos visto las palabritas que podemos tener más es de divisiones, ¿no? División, repartición, agrupación.
Entonces aquí tenemos palabritas que nos van a permitir identificar, como dividir, repartir, agrupar, cortar, y las palabritas que nos van a permitir identificar cuando tengamos en literal, cuando veamos que es mínimo común múltiplo, son de las de simultaneidad, ¿no? Que sean simultáneas, que se encuentren, que coincidan, y entre las palabritas que podemos mencionar, podemos tener repetir, coincidir, no sé, simultáneo, o también puede ser, a veces nos dicen hallar mínimas cantidades. Mínimas. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes ven este problema, ¿no? Dice, el piso de una habitación tiene 425 centímetros de largo por 275 centímetros de ancho. Si se desea poner el menor número de mosaicos cuadrados de mármol, ¿cuáles serán las dimensiones máximas de cada mosaico? ¿Cuántos mosaicos se necesitan? Dice. Entonces, aquí la palabra clave, ¿cuál es la palabra clave que nosotros vamos a determinar en este caso? Menor número, ¿no? Entonces vemos menor número, ya podemos identificar que nos está pidiendo hallar lo que es el mínimo común múltiplo de entre estos dos números, ¿no? Entonces, para ello tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que calcular, perdón, leamos bien la pregunta. El piso de una habitación tiene 425 centímetros de largo por 275 centímetros de ancho. Si se desea poner el menor número de mosaicos cuadrados de mármol, ¿cuáles serán las dimensiones máximas de cada mosaico? ¿Cuántos mosaicos hay? Y ahora, lo que aquí está, aquí por ejemplo en esta pregunta está implícito, ¿no? Lo que es la palabra clave, no nos está diciendo tal cual, pero sí nos está diciendo que toda el área que tengamos se va a dividir, vamos a tener que dividirles en diferentes partecitas, ¿no? Entonces, implícitamente aquí estamos viendo que nos está diciendo que la cantidad total que tengamos vamos a tener que dividir. ¿Cómo vamos a dividir? En mosaicos chiquititos. ¿De qué dimensiones? Pues lo vamos a determinar. Entonces, implícitamente aquí en el problemita nos está diciendo dividir ese área total de mármol que se tiene para hallar mosaicos chiquititos. ¿No ve? Entonces, como estamos viendo, nos está hablando de dividir en mosaicos chiquititos un área grande. Entonces, dividir quiere decir hallar el MCD, ¿no? Entonces, hallamos el MCD de ¿quiénes? De 425 y 275. Entonces, ¿cómo hallamos el MCD de dos números? Simplemente los divisores en común que tienen ambos, ¿no? Los divisores en común de estos dos. Es decir, ¿qué divisor en común tienen? Por ejemplo, siempre hemos dicho, empezaremos por los primos más pequeños. Obviamente no son divisibles entre 2 porque terminan en un número impar. Serán divisibles entre 3, se puede verificar, ¿no? Será divisible entre 3, verificamos. 4 más 2, 6. 6 más 5, 11. 11 no es múltiplo de 3, por tanto, no es divisible entre 3 este número y no nos interesaría ya de este. El siguiente primo es el número
5. Obviamente este es un número divisible entre 5, divisible entre 5. ¿Cuántas son las quinta partes de 425 y 275? En este caso de 425 tenemos 85, ¿no? Y de 275, pues 55. ¿Todavía tienen factor en común? Sí. Tienen como divisor en común nuevamente al 5. Quintas de 85, que sería 17, y quintas de 55, pues 11. ¿Será que todavía tienen divisores en común? No tienen más divisores en común. Por tanto, el MCD de estos dos números había sido 25, ¿no? La multiplicación. Entonces, el problemita que he visto que han cometido aquí, no el error, ¿no? Sino que no han completado la respuesta a las preguntas que se les estaba solicitando. Entonces, aquí les decía, ¿cuáles serán las dimensiones máximas de cada mosaico? Entonces, la primera respuesta es, las dimensiones van a ser pues de 25 por 25. Entonces, la respuesta 1 de las dimensiones es de 25, en este caso centímetros, cada lado. Respuesta 2. ¿Cuántos mosaicos se necesitarán para cubrir todo ese área? Entonces, para cubrir todo ese área, pues ya sabemos que van a ser mosaicos del lado 25 y 25, de ancho 25, de largo 25. Es decir, cada mosaiquito va a tener un área de 25 por 25. Entonces, el área total dividido entre el área de cada mosaiquito nos va a dar la cantidad total de mosaicos necesarios para cubrir ese área. Es decir, para la respuesta de la segunda pregunta, tendríamos que dividir el área total de la superficie, que es largo por ancho, es decir, 425 multiplicado por 275, y todo esto dividirlo entre el área de cada mosaiquito, ¿no? El área de cada mosaiquito es 25 por 25, en este caso estamos hablando de centímetros, ¿no? Entonces, teniendo 425 por 275, entre 25 por 25, tenemos un total de 187, ¿no? Entonces, para la respuesta 2, ¿cuántos mosaicos se necesitan? Pues se necesitan 187 mosaicos, ¿no? Entonces, por ahí en el examen tal vez les hubiese preguntado tal hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí la pregunta. Después determinar cuántos mosaicos se necesitan. Entonces, estaría incompleto la respuesta si ustedes solo calculan el MCD, por ejemplo. ¿Ya? Y he visto en varios problemitas que han determinado palabra clave y han calculado el MCD o el MCM y lo han dejado ahí. Sin embargo, ustedes tienen que ver las preguntas y responder a ellas. ¿Ya? Entonces, en este caso se tenía dos respuestas. Muy bien, entonces vamos a ver ahora los ejercicios de la parte de lo que tienen en su banco de preguntas. Igual son ejercicios variados y también se puede ver que, por ejemplo, en esta pregunta van a ver al momento de resolver qué es lo que está pasando también. Tal vez hay una pequeña ambigüedad, ¿ya? Pero vamos a ver. Entonces dice aquí, 3 amigos pasean en bicicleta
por un camino que rodea un lago. Para dar una vuelta completa, uno de ellos tarda 10 minutos, otro tarda 15, otro tarda 18. Parten juntos y acuerdan interrumpir el paseo a la primera vez que los tres pasen simultáneamente por el punto de partida. ¿Cuánto tiempo duró el paseo? ¿Cuántas vueltas dio cada uno? Entonces aquí, por ejemplo, nos está pidiendo dos preguntas tenemos. ¿Cuánto tiempo ha durado el paseo y cuántas vueltas ha dado cada uno? Sin embargo, entre las respuestas que nos está proporcionando solamente tenemos un dato, ¿no? Y ahí está un poco incompleto, ¿no? Lo que son las respuestas, porque también nos pregunta o tenemos otra pregunta a responder, la cual puede que no esté contemplada en estos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo en este problemita que estamos hablando de calcular algo en común de esos números. Entonces, será máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Vemos, ¿no? Las palabras, la palabra clave aquí ya está. Nos está diciendo que bueno, aquí lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver, vamos a denotar, ¿ya? El ciclista A, que recorre una vuelta en 18 minutos. El ciclista B, que recorre toda una vuelta, perdón, es en 10. Bueno, a pesar de que igual va a salir la respuesta. El primero es en 10 minutos. El segundo, 15 minutos. El ciclista C tarda 18 minutos en dar una vuelta. Entonces, los tres parten juntos, nos dice, ¿y después de cuánto tiempo van a volver a coincidir? Entonces, ya vemos, ¿no? ¿Qué vamos a calcular? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo ¿entre quiénes? Entre 10, 15 y 18. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo entre 10, 15 y 18. ¿Cuánto va a ser? Para el mínimo común múltiplo, calculamos los divisores comunes y no comunes de los números, entonces, de los números dados. Entonces, siempre comenzamos por el primo más pequeño, 2. Mitades de 10, 5. Mitad de 15 no hay, entonces lo anotamos nomás. Mitad de 18, 9. ¿Seguirán habiendo mitades? No. Vamos al siguiente primo, 3. Terceras de 5 no hay. Terceras de 15, 5. Terceras de 9, 3. Siguen habiendo terceras. Terceras de 5 no hay, anotamos normal. Terceras de 5 tampoco hay, lo anotamos normal. Y terceras de 3, 1. ¿Seguirán habiendo divisores? Siguen. El 5. Quintas de 5, 1. Quintas de 5, 1. Quintas de 1 no hay, entonces lo repetimos nomás. Entonces, el mínimo común múltiplo en este caso nos da la multiplicación de 2 por 3 por 3 por 5, que en este caso es 90, ¿no? Entonces, 90 minutos van a pasar para que estos tres ciclistas vuelvan a encontrarse otra vez, para que vuelvan a coincidir. 90 minutos ha pasado. Entonces, si la pregunta solamente fuera hasta aquí, que dice, ¿cuánto tiempo duró el paseo? Es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado para que vuelvan a encontrarse otra vez? Entonces, la respuesta sería 90. Si la pregunta fuera solo hasta aquí. Pero si la pregunta implica cuántas vueltas dio cada uno, ya no es solamente 90, ¿no? Sino que tal vez podríamos anotar en este caso ninguno, porque es ambiguo. Porque aquí faltarían otras respuestas más, ¿no? ¿Cuántas vueltas dio cada uno? Entonces, 90 minutos ha durado el viaje. Entonces, de aquí podemos deducir cuántas vueltas ha dado el ciclista A.
el ciclista A dio cuántas vueltas y el ciclista B cuántas vueltas y el ciclista C cuántas vueltas. ¿Cuántas vueltas habrá dado el ciclista A? Si ha transcurrido 90 minutos y cada 10 minutos él da una vuelta, pues habrá dado 90 entre 10, que sería 9 vueltas. ¿No ve? Si 90 minutos ha pasado y el ciclista cada 10 minutos da una vuelta, en total en 90 minutos habrá dado 9 vueltas. El ciclista B, si cada 15 minutos da una vuelta, ¿cuántas vueltas ha dado en 90 minutos? En 6 90, vueltas. 6 vueltas, ¿no ve? Que sería 90 entre 15, 6 vueltas. Y el ciclista C ha dado pues 90 entre 18, que sería en este caso 5. 5 vueltas. Entonces, si la pregunta fuera solo hasta aquí, marcan ustedes esto. Pero si fuera hasta aquí la pregunta, ya no es esta la respuesta, ¿no? Porque aquí tienen 2 preguntas. Entonces, tienen que leer bien las preguntas para cuando estén anotando los resultados. Sin embargo, yo pienso que el docente que ha planteado esta pregunta, ha considerado solamente hasta aquí, ¿ya? Para su respuesta. Entonces, vuelvo a recalcar, si la pregunta solo es hasta ahí, marcan esto. Si no, entonces ya es un poco ambiguo. Entonces, esa un poquito de la parte de aplicaciones del mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Ahora bien, tenemos esta otra pregunta que, a ver, lo vamos a, como es un poco más larguito, lo vamos a hacer al finalcito. Ya vamos a dejar esto para más adelante. Ya, pero ya, a ver, esto primero vamos a hacer, que es más facilito que esto. Aplicación de regla de 3 simple, aplicación de regla de 3 compuesta, es el 4, y es aplicación de regla de 3 simple. Entonces, para cuando tenemos aplicación de regla compuesta, ya sabemos que simplemente es combinaciones de reglas de 3 simples y simplemente es identificar, ¿no? Lo que es si las razones que van a influir son inversas o directas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ver para poder determinar razones inversas o directas. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Dice, si 4 hombres terminan un trabajo en 63 días, ¿cuántos más deben de añadirse a los primeros para concluir el mismo trabajo en 28 días? Entonces, siempre, tanto en regla de 3 simple y en regla de 3 compuesta, debemos de hacernos una tablita de razones. ¿Qué quiero decir? Una tablita donde expresemos por columnas las variables que están influyendo aquí, donde yo les aconsejo siempre que pongan en la última columna la variable de las incógnitas. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la variable de las incógnitas? ¿Cuántos más deben de añadirse para concluir? ¿Cuántos obreros? ¿No ve? Entonces, hombres, perdón, es donde va a estar la incógnita. Entonces, tenemos variables de días y tenemos hombres. Entonces, dice que 63 días. Cuatro hombres hacen un trabajo en 63 días. Entonces, para que hagan su trabajo en 28 días, ¿cuántos hombres se va a requerir? Entonces, ya hemos visto que cuando utilizamos regla de 3 simples, simplemente es igualdad de razones. Y tenemos que determinar antes de todo ello si tenemos razones directas o razones inversas. ¿Qué quiero decir? Cuando tenemos, proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Proporcionalidad directa es cuando yo tengo 2 cantidades y si aumento a una de ellas, la otra también va a aumentar. O si reduzco a una de ellas, la otra también va a reducir. Proporcionalidad inversa. Si reduzco a uno de ellos, el otro va a aumentar.
Si aumento a uno de ellos, el otro va a reducir. ¿Ya? Eso para el inverso. Entonces, verificamos en este caso si tenemos proporcionalidad directa o inversa. Entonces, aquí tenemos 63 días, 4 hombres. Entonces, si reduzco los días, ¿aumentará o disminuirá los hombres? Reduzco los días, ¿aumenta o disminuye la cantidad de hombres? Aumenta. Va a aumentar, ¿no ve? Entonces, estoy reduciendo y el otro lado está aumentando. Entonces, inversa. Reduzco a un lado y el otro lado aumenta, inversa. Entonces, igualamos las proporciones simplemente volcando a una de ellas en su respectivo cociente. En este caso, vamos a hacer lo siguiente, 63 entre 28 igual a vuelco cuando es directa. X sobre 4. Si hubiese sido directamente proporcional, entonces hubiese anotado 63 entre 28 igual a 4 sobre X. ¿Ya? Cuando es directa, anotamos tal cual los cocientes, como estamos viendo aquí. Pero en este caso, estamos viendo que es una proporción, que hay proporcionalidad inversa. Entonces, volcamos uno de ellos. En este caso, le he volcado el 4 sobre X, que sería X sobre 4. ¿No? Entonces, de aquí, despejando la variable X, tenemos 63 multiplicado por 4 dividido entre 28, que nos da un resultado de 9. 9. ¿No? Entonces tenemos un resultado de 9. Es decir, para que se trabaje solamente 28 días se requieren 9 hombres. Pero eso es lo que me está preguntando aquí en la pregunta. Dice, ¿cuántos más deben de añadirse a los primeros para concluir? Si sabemos que en total tienen que ser 9, ¿cuántos añadimos a los que ya habían? 5. 5. Entonces, la respuesta es 5, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que nos salga es la respuesta, ¿no ve? Tenemos que analizar la pregunta. En este caso, tal vez alguien ya, digamos, resuelto X igual a 9. Tal vez hubiese querido anotar esto, ¿no ve? Y estaría mal. Entonces, después de encontrar un resultado, después del análisis, verificamos bien qué nos está preguntando. Aquí, por ejemplo, no nos está diciendo cuántos hombres se necesita para que se trabaje 28 días. Nos está preguntando cuántos hay que aumentar a los 4 para que trabajen en 28 días nada más. Y como en 28 días trabajan 9, entonces a los 4 hay que aumentar 5 para que trabajen. ¿No? Eso. Ahora bien, vamos a ver este otro problemita. Dice, la suma de 3 números enteros consecutivos, enteros pares consecutivos es 276. Determinar los números. Bien, una característica que tienen los números pares son múltiplos de 2. Entonces, 2 por X, a ver, así lo voy a poner. 2 por M. 2 por M, cuando M pertenece a los enteros, es un número par, ¿ya? Cualquier número que yo me tome, cualquier entero que yo me tome, si le multiplico por 2, es un número par. Es decir, una característica de los números pares es que se escribe de esa forma. Para otros problemitas que les puede servir, también número impar. Entonces, 2 por M más 1, cuando M pertenece a los enteros, es un número impar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes requieran cómo es un número en general par, es de este tipo. Cómo es un número en general impar, es de este tipo. Muy bien. Entonces, eso nos va a ayudar para resolver este problemita. Dice, la suma de 3 números pares consecutivos es 276. Determinar los números.
Entonces tengo, dice, 3 números que son consecutivos. Pongámosle que el primer número es 2x, le voy a poner. No importa la variable que utilice, ¿ya? O para no confundir, lo voy a poner ya como está aquí, 2m. Este va a ser mi número. Su consecutivo, ¿cuál es? Su siguiente número, pero par. El siguiente número, pero par, va a ser 2m más 2. A ver, porque si va a ser el siguiente número, su siguiente número, claro que es 2m más 1. Pero como estoy viendo que en el problema me está pidiendo pares, entonces el siguiente par después del 2m es el 2m más 2. El siguiente par después de 2m más 2 es 2m más 4. Entonces, eso es la suma de 3 números consecutivos pares. Y eso nos está diciendo que es igual a 276. Calcular, determinar los números. ¿Cuáles serán los números? Entonces, aquí ya tenemos una ecuación de una incógnita y podemos despejar la variable, en este caso la variable m, para determinar esos números. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? 2m más 2m más 2 más 2m más 4 igual a 276. Luego, ¿qué hacemos? Siempre las variables a un lado, los números al otro lado. Variables en este lado, que tendría 2m más 2m más 2m igual a 276 menos 2 menos 4. Términos semejantes. 2m más 2m más 2m, 6m. Es igual a 276 menos 2 menos 4, 270. Entonces, m es igual ¿a qué? M es igual a 270 dividido entre 6. 270 entre 6, 45. ¿No? Entonces, la respuesta. ¿Quiénes habían sido esos números? Dice que el primer número era 2m, es decir, 2 por 45, es decir, 90. El segundo número, ¿quién es? 2 por m, que ya tenemos 90 más 2, que sería 92. El tercer número, ¿quién es? 2m, que sería 90 más 4. 94. Entonces, los números consecutivos, tales que sumados, pares, tales que sumados nos dan 276, había sido 90, 92, 94. En este caso, el inciso B. Entonces, esta es una aplicación de lo que son ecuaciones de primer grado. Bien, tenemos también la parte de lo que es simplificaciones. No estoy segura si este ejercicio está contemplado en los ejercicios propuestos del texto, pero igual sirve para practicar, ¿no? Entonces, se puede presentar este tipo de ejercicios porque ustedes han visto operaciones con potencias, propiedades que tienen las potencias respecto a las multiplicaciones, propiedades que tienen las potencias con los cocientes, ¿no? Entonces, si nos da, por ejemplo, este tipo de problemas, tenemos que desarrollar viendo propiedades de potenciación. Entonces, aquí lo voy a poner E para no escribir todo. ¿Y qué vamos a tener? E va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, aquí podríamos aplicar lo que es, a ver, primero
vamos a ver las propiedades que nos van a servir aquí. Nos van a servir las propiedades de si yo tengo misma base multiplicado por misma base y diferente exponente, ya hemos dicho que los exponentes simplemente se suman. Eso nos va a servir aquí. ¿Qué más nos va a servir? Si nosotros tenemos 1 sobre A, podemos anotarlo, bueno, en general tal vez podemos, ya así nomás, A a la menos 1. En general, 1 sobre A a la N, podemos anotarlo como A a la menos N. Eso también nos va a servir. Y vamos a ver qué más vamos a utilizar. En este caso, creo que solo eso. Muy bien. Aquí, para que nosotros podamos ver, no tenemos en esta parte misma base, pero sí podemos llevar esta parte a que se pueda generar una operación como está anotado aquí. Es decir, aquí, en el numerador, para esta primera parte. Entonces vamos a ver todo esto elevado a la 6, no vamos a hacer nada. Bien, 1/2 elevado a la menos 2. 1/2 elevado a la menos 2, utilizando esta propiedad, es 2 elevado a la menos 2. 2 menos 2 simplemente es 2. ¿Multiplicado por quién? 2, no voy a hacer nada, menos 3/2. Lo mismo aquí. 1/3 elevado a la menos 2 no es más que 3 elevado a la menos 2. ¿Qué quiero decir aquí? A partir de si no lo haremos. 1/3 elevado a la menos 2 es igual a 3 elevado a la menos 2. Esto es igual a 3 elevado a la menos por menos más y solo 2, ¿no? Eso es lo que se ha hecho tanto para esta parte como para esta parte, lo que estoy diciendo. 3 al cuadrado multiplicado por 3 a la menos 2 tercios. Todo dividido entre lo mismo voy a hacer aquí. Elise, ¿Sí? ¿por qué arriba 1 sobre 2 menos 2 se pone solo 2 sobre 2? Digo, 2 elevado a la 2 y abajo 1 sobre 3 es 3 elevado a la 2. Esto, ¿no? Aquí está la parte de 1/3 elevado a la menos 2. ¿No? Tenemos 1/3 elevado a la menos 2. Entonces, lo podemos hacer tal vez un poco más, más detallado solamente para esa parte, para que quede un Sí, poquito sí, más claro. ya entendí, Elise, me equivoqué, gracias. Ahí. Ya, está bien, ¿no ve? Entonces, Sí, sí, esta es que... partecita sí, solo hemos aplicado esta propiedad. ¿No ve? Esta propiedad de aquí. 1/3 elevado a la menos 2 no es más que 3 elevado a la menos 2, que sería 3 al cuadrado. ¿No ve? Es decir, esta partecita igual, ¿no ve? Este es igual a 1, si quieren más detallado, 1 dividido entre 2 a la menos 2. Pero eso no es más que 2 elevado a la menos 2. Y eso no es más que 2 elevado al cuadrado. ¿No ve? 2 al cuadrado trae. Lo mismo aquí, 1/2 elevado a la menos 3 no es más que 2 elevado al cubo. ¿Multiplicado por quién? 2 elevado a la menos 2. 1/3 elevado a la menos 3 no es más que 3 elevado al cubo. ¿Multiplicado por quién? 3 elevado a la menos 1. No hacemos nada. ¿No? Y todo lo demás queda igual.
Ahora bien, aquí ya tenemos multiplicación de términos que tienen misma base, diferente exponente. Misma base, diferente exponente. Entonces, ¿qué se hace? Misma base, diferente exponente. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman y se mantiene la base, ¿no? Mantenemos la base y sumamos los exponentes. 2 menos 2 tercios. ¿Cuánto es? 2 menos 3 medios. ¿Cuánto es? 2 menos 3 medios. Denominador. 2, 2, 4 menos 3, 1 medio. ¿A ver? Entonces tenemos 2 elevado a la 1 medio, dividido entre ¿quién? 3 elevado a ¿quién? 3 elevado a la 2 menos 2 tercios. 2 menos 2 tercios nos da 4 tercios. 4 tercios. Muy bien. Y dice que todo esto está elevado a la sexta. Y esto está dividido entre lo mismo aquí. Misma base, diferentes exponentes, se suman los exponentes. 3 menos 2, 1. Entonces se mantiene la base, se suman los exponentes. 3 menos 2, 1, el 1 se sobreentiende. ¿Dividido entre quién? Misma base, diferentes exponentes. Sumamos 3 menos 1, 2. Todo elevado a la cuarta y todo elevado a la menos 1. Entonces, esto es igual a ¿qué? Sabemos que otra de las propiedades es que si nosotros tenemos A dividido entre B y está elevado a una potencia, entonces la potencia se reparte tanto al numerador como al denominador, ¿no? Entonces podemos utilizar esa propiedad aquí. Este 6 se va a repartir tanto al numerador como al denominador. Y potencia de potencias simplemente es multiplicación de potencias, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener 2 elevado a ¿quién? 1 medio por 6. ¿Cuánto es 1 medio por 6? 3. 3, muy bien. Todo dividido entre 4 tercios por 6. ¿Cuánto es? 2. 4 tercios por 6 es mitades, ¿no? Diré terceras 1, terceras 2, 2 por 4, 8. ¿No ve? 8. Todo esto dice va a estar dividido entre ¿quién? Aquí lo mismo, ¿no? El exponente se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. En el numerador vamos a tener 2 a la cuarta y en el denominador vamos a tener 3 al cuadrado. 3 al cuadrado a la cuarta. Tenemos potencia de potencias, 2 por 4, 8, ¿no? 3 a la 8. Todo esto elevado a la menos 1. Esto no es más que 2 elevado al cubo. División podemos convertirlo en multiplicación, ¿no? Simplemente invirtiendo el otro cociente. En este caso tendría aquí 3 a la 8 dividido entre 2 a la 4 y todo esto elevado a la menos 1. Aquí tengo simplificaciones, con este se simplifica y nos queda división de dos números, misma base, diferente potencia. Cuando tenemos división, los exponentes se restan, ¿no? En este caso tenemos 2 elevado a ¿quién? 3 menos, ¿qué era aquí? 3 menos 4, ¿es esto, no ves? Así, 4. 3 menos 4 menos 1. Todo esto elevado a la menos 1. Potencia de potencia. Menos 1 por menos 1, 1. ¿No? Entonces, el resultado final simplemente es 2. Es decir, el inciso a elegir, el inciso B. Y todo esto, ¿no? Utilizando lo que eran las reglitas de potenciación que tenemos para esta sección. Entonces, igual se les puede presentar en el examen así problemitas. Recuerden siempre, misma base, diferentes exponentes,
los exponentes suman. Tenemos división o multiplicación elevado a un exponente, el exponente se reparte. Y esta otra propiedad, ¿no? Que también nos sirve. Otro problemita. Bien, tenemos aquí el siguiente sistema donde nos dice que el X dice que es mayor que Y en 3 unidades. Determinar el valor de M en el sistema dado. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven este sistemita, tienen un sistema de 3 variables. ¿Ve? El X, el Y el M. Entonces, en este caso les está diciendo o les está dando una condición para que ya no tengan una ecuación con 3 variables, sino con 2. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo de esta partecita que les está diciendo X, dice que es mayor que Y con 3 unidades. Es decir, X es Y más 3, ¿no? Es decir, X es 3 veces más que Y. Lo cual va a hacer que el sistemita se convierta en un sistema simplemente donde influyan ya no 3 variables, sino 2, reemplazando el valor de X en términos de Y que tenemos. En este caso, reemplazando Y más 3 en vez de X en la ecuación. Igual a 5Y, 2 por Y más 3, más 3Y, igual a 3M más 1. Entonces, nuestro sistemita simplemente se convierte en 3Y más 9 menos M igual a 5Y. 2Y más 6 más 3Y igual a 3M más 1. Ordenándolo de como ecuaciones lineales, tenemos en este caso tenemos las Y's trayendo a este lado, tenía 3Y menos 5Y, que sería menos 2Y, menos M igual a menos 9. Aquí, primero las variables Y's, que sería 2Y más 3Y, que es 5Y, las M's, en este caso menos 3M, porque en este lado está sumando, a este lado viene a restar, y los números, en este caso tengo más 6, a este lado viene con menos 6 más 1, menos 5. Y se tiene un sistemita de 2 ecuaciones con 2 variables, el cual se puede resolver. Entonces, uno de los métodos que hemos visto, método de suma-resta. Vamos a utilizar ese para este sistema y vamos a multiplicar a la primera ecuación por menos 3 y vamos a sumar a la segunda. Entonces, vamos a hacerlo directamente, no, o si no lo haremos paso por paso. Multiplicado por menos 3, aquí vamos a tener 6Y más 3M igual a menos 3 por menos 9, que sería 27. Y la segunda ecuación no hacemos nada, 5Y menos 3M igual a menos 5. Luego hacemos la suma y se van a simplificar lo que son las variables M y nos queda la ecuación 5Y más 6Y, que sería 11Y, igual a 27 menos 5, que sería igual a 22, de donde obtenemos que Y es igual a 22 entre 11, 2. Y igual a 2, si Y es igual a 2, reemplazando en esta ecuación, tenemos X igual a, si Y es igual a 2, X es igual a 5.
Pero en realidad no queremos hallar este x, ¿no? No nos sirve. Aunque igual lo podemos determinar. Lo que queremos determinar es el valor de m, ¿no? Y aquí ya podemos obtener el valor de m. Entonces, en cualquiera de las ecuaciones reemplazamos y igual a 2 y obtenemos el valor de m. Por ejemplo, puedo reemplazarlo en esta ecuación. Entonces, sé que m vale ¿cuánto? M vale menos 2 por y más 9. Esto de la ecuación 1. Esta ecuación va a ser la 1. Esta ecuación va a ser la 2. De la ecuación 1 despejo m, ¿no ves? Despejando m, tengo que se va a ir este al otro lado con un positivo y este va a venir con positivo. Tendría menos 2y más 9 igual a m, ¿no? Menos 2y más 9 igual a m. Ahí está. Reemplazando y igual a 2, tengo que m vale menos 2 por 2 más 9. Y pues m vale ¿cuánto? Menos 4 más 9, que sería 5, ¿no? Que es lo que nos estaba pidiendo en el problemita. Es decir, la solución, el inciso D. Entonces, puede que se les presente problemitas así, que tengan un sistema de 2 ecuaciones, pero con 3 incógnitas. Pero ahí arriba ya les está dando en el enunciado una ecuación para que este sistema se convierta simplemente en un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Y de ese modo determinar el valor deseado. Bien, también tenemos la parte de erradicación, que era igual una manera similar de ver lo que es potenciación, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuando teníamos raíz enésima de, o sea, de a, era lo mismo que decir a elevado a la 1 sobre n, ¿no? Entonces, todas las propiedades que conocíamos para lo que era potenciación también se cumplen para lo que es radicación. Y dado ello, nos dice, ¿no? Determinar cuánto es el valor de toda esta operación. Entonces, lo voy a llamar a esto nuevamente E y vamos a ver a qué será igual todo esto. Entonces, aquí tenemos 7m, no vamos a hacer nada. Raíz de raíz. Ya hemos visto, aquí podemos verlo tal vez, si nosotros tenemos raíz de otra raíz. Raíz de otra raíz no es más que ¿qué? Primero, esto es raíz de raíz. Raíz de A es igual a la 1 medio. Luego, raíz de A a la 1 medio, ¿qué va a ser? A la 1 medio elevado a la 1 medio. Esto no es más que A, potencia de potencia se multiplica. 1 medio por 1 medio, 1 cuarto. O que es lo mismo que raíz cuarta de A. Es decir, raíz cuadrada de cualquier número es raíz cuarta del número. Es decir, aquí tengo raíz cuarta de 16x cuarta por y. Sin embargo, aquí adentro ya podemos hacer operaciones. Vemos que este 16 puede expresarse como potencias, en este caso como potencias de 2. 16 no es más que 2 elevado a la cuarta, y lo demás anotamos nomás, x cuarta por y. Más, dice, 3 por m raíz cuarta de ¿quién? 81 también podemos expresarlo como potencias, en este caso de base 3, ¿no? 3 a la cuarta es igual a 81. Y lo demás, x a la cuarta, anotamos normal. X a la cuarta por y.
menos m por raíz cuarta de x a la cuarta por y. Ahí no hacemos nada todavía. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí podemos hacer operaciones ya, ¿no? Con radicales. Es decir, podemos repartir el radical, ya hemos dicho que tienen las mismas propiedades que la potencia. Es decir, radical entra aquí, entra aquí, entra aquí a estos tres términos que se están multiplicando. Entonces tendríamos 7 por m multiplicado por ¿quién? Raíz cuarta de 2 a la cuarta. Entonces tenemos otra propiedad también, ¿no ves? Si tenemos raíz enésima de un número elevado a la n, esto no es más que, es como que se simplifican, ¿no? Y solo queda a. En este caso tenemos raíz cuarta de 2 a la cuarta. Simplemente nos va a quedar 2. Raíz cuarta de x a la cuarta. Simplemente nos va a quedar x. Y raíz cuarta de y, que no podemos hacer nada. Más 3 multiplicado por m multiplicado por ¿quién? Lo propio, aquí la raíz va a ingresar a estos tres términos que se están multiplicando. Raíz cuarta de 3 a la cuarta nos va a quedar simplemente 3. Raíz cuarta de x a la cuarta nos va a quedar simplemente x. Multiplicado por raíz cuarta de y, que no podemos hacer nada. Menos m multiplicado por ¿quién? Raíz cuarta de x a la cuarta, que sería x, y raíz cuarta de y, que no podemos hacer nada. Muy bien, aquí ¿qué tenemos? Multiplicación de coeficientes y letras. 7 por 2, 14mx, raíz cuarta de y, más 3 por 3, 9mx, raíz cuarta de y, menos mx, raíz cuarta de y. Términos semejantes tienen todos, ¿no? Mx por raíz cuarta de y, mx, raíz cuarta de y, mx, raíz cuarta de y. Entonces, simplemente sumamos los coeficientes. 14 más 9 menos 1. 14 más 9 menos 1, que sería 22, ¿no? Y la parte literal, el que tienen en común todos, eso. Es decir, resolviendo a través de operaciones con radicales, para este ejercicio tenemos como resultado 22 por mx raíz cuarta de y, que sería el inciso C. Entonces, cuando ustedes vean radicales, recuérdense las propiedades de potenciación y resuelvan a través de ello. Pero siempre recuerden que mayormente las propiedades de potenciación son tanto para multiplicaciones como divisiones, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, para cuando hemos aplicado la distributividad del radical, es porque aquí adentro tenemos multiplicaciones. No se vayan a confundir, si aquí adentro tienen sumas restas, el radical no va a entrar. Lo propio cuando tenemos potencias. Si tenemos sumas restas elevado a una potencia, la potencia no entra, ¿no ve? Solamente ingresa a los términos que están multiplicándose, no términos que se están sumando y restando. Muy bien, tenemos el siguiente problemita que ya es relativo a sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, nosotros hemos visto resoluciones de ecuaciones cuando tenemos variables facilitos, ¿no? Es decir, teníamos ecuaciones de este tipo, ax más by más cz igual a d, digamos. Ecuaciones así, donde no estaban las variables en el denominador, sino en el numerador. ¿Ya? Entonces, este tipo de ecuaciones pueden resolverlo también así, tal cual, utilizando las variables que nos está dando ahí, que son fraccionarias. Pueden, pero lo que yo siempre les aconsejo cuando vean este tipo de ecuaciones, hagan un cambio de variable.
el cambio de variable les va a permitir resolver más facilito el sistema y van a poder tener menos confusiones en términos fraccionarios. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean así este tipo de ecuación, hagan un cambio de variable. ¿Qué quiero decir? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente cambio. Antes de todo, cambio de variable. Voy a decir que x, no, en este caso, como está en términos de x, voy a poner a igual a 1 sobre x. B igual a 1 sobre y C lo voy a poner igual a 1 sobre Z. ¿Y en qué se convertirá nuestro sistemita? El sistemita ya se va a volver más facilito. En este caso, si A es igual a 1 sobre X, ¿cuánto? A ver, así lo voy a anotar. Solo para esta ecuación vamos a anotarlo detalladito y las otras son iguales. Esto no es más que 2 multiplicado por 1 sobre X, ¿no es cierto? Esto es menos 1 sobre Y. Y esto es igual más 1 sobre Z. Bueno, aunque también lo podemos hacer para este, más lo vamos a hacer. Igual a 7. Para este más, porque este es más fácil. En este caso tengo que esto es igual a 4 sobre 1 sobre X menos 3 por 1 sobre Y más 2 por 1 sobre Z igual a 11. ¿Ves? Simplemente estamos reescribiendo estos cocientes. Es lo mismo al final. Mira, aquí tienen 2 por 1 sobre X. Es 2 por 1, 2 sobre X, 2X. ¿Ves? Solamente estamos reescribiendo para poder hacer este cambio de variable más fácil. Entonces, ¿qué tenemos? Para la primera ecuación, ¿en qué se convierte en términos de A? Dice que es 2 por 1 sobre X, pero 1 sobre X le he dicho que es A. Es decir, aquí voy a tener 2 por A. Menos 1 sobre Y es B. Más 1 sobre Z es C. Y esto es igual a 7. La segunda ecuación, tengo 1 sobre X es A. Más 1 sobre Y es B. Menos 1 sobre Z es C. Esto es igual a 5. La tercera ecuación, 4 sobre X. 4 multiplicado por 1 sobre X, pero 1 sobre X es A. Entonces aquí tengo 4 por A. Menos 3 por B. Más 2 por C igual a 11. Vean que ahora nuestra ecuación es más fácil de percibir. Entonces aquí ya es mucho más fácil. Entonces, para cuando tenemos sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas, ya hemos visto, ¿ve? Agrupamos de 2 en 2 y hallamos nuevas ecuaciones, nuevo sistema, pero ya con 2 incógnitas y 2 ecuaciones. En este caso, a esta ecuación le voy a llamar 1, a esta ecuación le voy a llamar 2 y a esta ecuación le voy a llamar 3. Entonces, podemos sumar la ecuación 1 y la ecuación 2 directamente. Miren, aquí ya podemos hacer desaparecer variables. Entonces, ¿qué tenemos? Sumando la ecuación 1 y 2, ¿qué me queda? 2A más A, que sería 3A. Menos B más B se va a simplificar. Más C menos C se va a simplificar. Y me va a quedar 7 más 5. 7 más 5, 12. Entonces, A vale ¿cuánto? 12 entre 3. 12 entre 3 es igual a 4. Muy bien. Tengo aquí, si es que no se simplificara este B y C, yo tendría que elegir una de las variables para que se simplifique. En este caso es muy fácil, ¿no ves? Se han simplificado los dos. En el caso de que no se simplificaran, nosotros agarramos dos ecuaciones
de modo que al sumar o restar hagamos perder una de las variables. Después agarramos las siguientes ecuaciones y hacemos la suma de modo que hagamos perder la misma variable que hemos hecho perder en la primera suma de las ecuaciones. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos eso. Ahora vamos a vamos a agarrar la ecuación 2 y la ecuación 3. Pero, ¿qué vamos a hacer? Queremos hacer desaparecer alguna de las variables, en este caso, cualquiera de las variables que ha desaparecido aquí, ya sea el B o el C. En este caso, vamos a hacer desaparecer, digamos, cualquiera, el B, que desaparezca el B. Entonces, para que desaparezca el B, ¿qué tengo que hacer entre el 2 y 3? Para que desaparezca la B, tengo que multiplicar por 3 a la segunda ecuación. Entonces, multiplico por 3 a la segunda ecuación y le sumo la tercera ecuación. Es decir, multiplicando por 3 a la segunda, ¿qué tengo? 3 por A más 3 por B menos 3 por C igual a 15. La segunda ecuación, no hago nada, 4A menos 3B más 2C igual a 11. Aquí ya tengo que va a desaparecer la variable B. Sumando, ¿qué vamos a obtener? 3 más 4, 7 veces A, menos 3 más 2, menos 1 por C, C, menos C, igual a ¿quién? 15 más 11, 15 más 11, 26, ¿no? 26. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que de esta ecuación y esta ecuación que se ha hallado, o sea, he hallado una ecuación de la 1 y 2, he hallado una ecuación de la 2 y 3. De esas dos ecuaciones tengo que despejar las dos variables que no se han eliminado, es decir, la A y la C. Entonces, en este caso está fácil, ¿no? A es igual a 4, entonces reemplazo en esta ecuación. Si A es igual a 4, ¿cuánto valdrá C? Entonces, tengo de esta ecuación que 7A menos 26 es igual a C. Pero si A vale 4, entonces aquí tengo 7 por 4 menos 26 es igual a C. Es decir, C vale ¿cuánto? 7 por 4, 28. 28 menos 6, 2. ¿No? Entonces, tengo que C vale 2. ¿Y cuánto valdrá B? Reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. Voy a reemplazar en la más fácil, aquí. Entonces, de la ecuación 2, puedo despejar B. B es igual a ¿qué? B es igual a 5 menos A más C. Entonces, B es igual, reemplazando los valores. Ya tengo el A, ya tengo el C, puedo encontrar el valor de B. 5 menos A vale ¿cuánto? 4. Más C vale ¿cuánto? 2. Entonces, B vale 5 menos 4, 1. 1 más 2, 3. ¿No? Entonces, ya tenemos, hasta aquí, tenemos A igual a ¿cuánto? 4. B igual a ¿cuánto? 3. Y C igual a ¿cuánto? 2. Para que no confundamos. Entonces, tenemos A igual a 4, B igual a 3, C igual a 2, pero eso no es lo que nos pedía el sistema, ¿no? El sistema nos pide hallar cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Entonces, volvemos pues a reemplazar en nuestro cambio de variable. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos A igual a 4 y A vale 1 sobre X. Es decir, tenemos que 1 sobre X es igual a 4. Entonces, ¿cuánto vale X? 1/4.
¿no ven? Lo que divide al otro lado va a ir a multiplicar y lo que está multiplicando al otro lado va a ir a dividir. Entonces, X, 1/4. B, ¿cuánto vale B? B valía 1 sobre Y, igual a 3. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale 1/3. Y por último, C, ¿cuánto valía? 1 sobre Z. 1 sobre Z es igual a 2. Entonces, Z vale ¿cuánto? 1/2. ¿No? Entonces, la solución para este problemita es X igual a 4, Y igual a 1/3 y Z igual a 1/2. Entonces, ¿qué es lo que deberían de rescatar de aquí? Cuando nosotros tenemos este tipo de términos en nuestra ecuación, simplemente haremos un cambio de variable para que tengamos unas ecuaciones más simples de manipular. Aquí es mucho más simple de manipular, resolvemos como conocemos la resolución de sistemas de ecuaciones y hallamos el resultado. Y para volver a las variables iniciales, pues reemplazamos el cambio de variable inicial que hemos hecho, como en este caso. Muy bien. A ver, este más vamos a realizar. Ya es oralicio. A ver. Cierto. A ver, ¿cuál nos falta? 4 problemitas más que quería ver. Muy bien. A ver, se los voy a dejar en plataforma estos ejercicios que estamos viendo aquí, resueltos, ¿ya? Para que ustedes vean y así en paso por paso se los voy a poner qué cosas, qué propiedades se ha aplicado para que lo puedan ver ustedes ya en lo que van a estudiar. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Porque no sé si planear otra clase es permitido, como la primera clase nos han dicho que solo por excepción, aquella vez que hemos repuesto, ¿se acuerdan? Entonces, no estoy muy enterada si se puede programar o no clases extra. Pero para esta parte, para los ejercicios más que les quería mostrar, se los voy a dejar ya resuelto para que lo puedan ver ustedes después, al momento de estudiar. De todas maneras, cualquier duda pueden escribir en la plataforma y así cualquiera de los estudiantes también puede salir tal vez que si tiene la misma duda. Bien, eso sería entonces para esta clase. Se les voy a dejar los ejercicios restantes como solucionado y ustedes ya lo tienen que ver, ¿no? Y repasar. Entonces, en eso vamos a quedar, chicos, y pues estudien, siguen, ¿no? Hay tiempito, no se desesperen mañana en la prueba, vayan como tienen que ir preparados, como se les ha indicado, y no olviden, si no recuerdan alguna fórmula, pueden deducirla a partir de las definiciones, entonces no se olviden de eso. Ya, entonces en eso quedamos. Chicos, el día de mañana nos vemos en la universidad. Hasta luego, Inge. Bueno, hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao. Gracias, Lisbeth. Mucha suerte mañana. Inge, ¿Sí? ¿será que lo que va a resolver puede explicarle en este mismo video y subirlo? Ah, sí, también, sí. Creo que es mejor eso. Sí, Ya, ya, está bien. Está bien, entonces yo voy a continuar la clase y si tienen que irse, salen nomás. Sí, mucho mejor. Buena sugerencia tienes. Entonces yo voy a continuar la clase y si tienen que irse, vayan nomás a su otra clase. Ya, entonces luego igual van a ver esta parte del video. Gracias, Inge. De nada, hasta luego. Muy bien.
Entonces, para este otro ejercicio, en este ejercicio les pide determinar el número de cifras o el número de dígitos que tiene este número grandote. Ya, entonces pueden haber este tipo de problemas también. Entonces, como lo que hemos dicho y recordado más antes, cuando tenemos nosotros diferentes números y queremos expresarlos como suma de términos que contengan tanto 10, 100, 1000, etcétera. Por ejemplo, esto es lo que nos va a servir. Si nosotros tenemos el número 58, ¿cómo podemos expresarlo? Como sumas de números que contengan multiplicaciones por 10, en este caso, porque son números de 2 cifras. Esto no es más que 5 multiplicado por 10 más 8. ¿No ven? Entonces, agarramos las decenas y lo multiplicamos por 10 y le sumamos las unidades. ¿Qué pasa cuando tenemos de 3 cifras, números de 3 cifras? Por ejemplo, si nosotros tenemos el 351. Entonces, agarramos el dígito de las centenas, lo multiplicamos por 100. A eso le sumamos el dígito de las decenas multiplicado por 10. Y a eso le sumamos las unidades. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un número de 4 dígitos? Por ejemplo, 4284. Agarramos el dígito de los miles y le multiplicamos por 1000. Más agarramos el dígito de las centenas y le multiplicamos por 100. Más agarramos el dígito de las unidades y le multiplicamos por 10. Le multiplicamos por 10 y a eso le sumamos las unidades. ¿Okay? Entonces tenemos para decenas, para cifras de 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, y así podemos nosotros ver para cifras de más dígitos anotados como sumas de este tipo. Eso es lo que nos va a servir para otros ejercicios también. Ya, entonces eso, un aclaratorio. Otro que también nos va a servir en este ejercicio. Entonces esto, recuérdense, vamos a aplicarlo más adelante también. Otro es el siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, queremos saber el número de dígitos de un determinado número. Por ejemplo, si queremos saber el número de dígitos de expresiones así, 5, 8, 3, multiplicado por 10 elevado a la 5. ¿Cuántos dígitos tendrá? Entonces aquí esto para saber el número de dígitos. Para saber el número de dígitos contamos esto, ¿ya? Contamos el número de dígitos de 10 elevado a la 5. El número de dígitos de todo este número va a ser parte o vamos a poder hallarlo a través de los números de ceros que vamos a encontrar en esta expresión y le vamos a sumar el número de dígitos que tenemos aquí. Entonces, en este caso, el número de dígitos, ¿cuántos va a ser? Aquí tenemos un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. 3 dígitos más. Aquí, ¿cuántos ceros vamos a tener? En este caso, esto es 5, ¿ya? 10 a la quinta. ¿Cuántos ceros va a tener 10 a la quinta? 10 a la quinta va a tener 5 ceros. Entonces, el número total de dígitos de este número anotado
así como está expresado, es 8. Entonces, por ejemplo, ahora, por ejemplo, si yo tengo el 2, 4 por 10 elevado a la 8. ¿Cuántos dígitos tiene este número? Este número tiene 1, 2 dígitos más, ¿cuántos ceros tiene este 10 a la 8? 8 ceros. Entonces, el número de dígitos de esta expresión es 2 más 8. Eso es lo que vamos a aplicar en esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que anotar este número como algún número multiplicado por 10 elevado a alguna potencia. Luego voy a contar los dígitos, cuántos dígitos tendrá esto, y le voy a sumar a esta potencia. ¿Ya? Entonces, el objetivo es anotar este número como un número multiplicado por 10 elevado a alguna potencia. Eso es lo que se quiere. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el número. El número es 40 elevado a la 240 multiplicado por 2 elevado a la 1001 por 5 elevado a la 1850. Entonces, quiero anotar como multiplicaciones de números que tengan base 10. Entonces, aquí 40. 40, ¿a qué es igual? 40 es igual a 5 por 2 por 2, ¿no? 5 por 2. Por 2, ¿no? 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Esto está elevado a la 240. ¿Multiplicado por quién? Bueno, podemos utilizar la multiplicación así o puntito, ¿no? Entonces, para no estar anotando a cada rato así, voy a anotar puntito en cada rato. Pues aquí tenemos 2 elevado a la 2001. ¿Multiplicado por quién? 5 elevado a la 1850. Esto no es más que ¿qué? Aquí quiero llegar a tener, sé que 10 es igual a 5 por 2, ¿no? Entonces voy a intentar llegar a tener potencias del 5 y del 2 con mismo exponente para poderlos agrupar y tener potencias de 10. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 5 elevado a la 240 por, aquí tengo, esto lo puedo anotar como 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo no es más, y elevado a la 240 no es más que 240 multiplicado por 3, ¿no? Que sería 6. Bien. A ver, hay que multiplicar. $720. Multiplicado por 2 elevado a la 2001, multiplicado por 5 elevado a la 1850. Muy bien. Entonces, aquí tenemos mismas bases, 5 diferentes exponentes, mismas bases 2 diferentes exponentes. ¿Qué hacemos? Utilizamos propiedades de potenciación, ¿no? Aquí sería 5 elevado a la
240 más 1850. Entonces, 240 más 1850. Perdón, aquí es... A ver, está bien. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Ya, 240. 720, 2001, 1850. Ya. Entonces aquí tenemos 1850 más 240, ¿no? Que sería 2090. ¿Multiplicado por quién? 2 elevado a la 2001 más 720. Entonces, ¿qué tenemos? 2001 más 720, que sería 2721. Y una pregunta. ¿Sí? ¿No es 1001 el 2? Ah, perdón, aquí es 1001, ¿no ve? Ah, sí, tienes razón. Aquí es, sí, no es 1001. Perdón, es 1001, no es 2001. Entonces, aquí tenemos 1001 y aquí tenemos 1001. 1001, aquí tendríamos 1721. Entonces, ¿cuál de los dos es menor? 1721. Entonces, vamos a ver en esta parte. En esta parte vamos a verlo. Aquí parece que hay un error. A ver. 240. Ya, no estoy muy segura, pero creo que este ejercicio lo he visto en el texto. A ver si me ayudan a verificar si este número es 240 o es 420. Me parece que es 420. Que lo he visto, lo recuerdo, creo, 420. ¿Ya? Pero sin embargo, el procedimiento va a ser igual, solo que aquí nos va a salir tal vez un número que en este caso no vamos a poder determinar el número de cifras en nuestra calculadora, ¿ya? Pero el procedimiento es el mismo. Esto quiero que verifiquen si es 240 o 420 en sus problemitas propuestos, que está en la parte de razonamiento aritmético. Ya en este instante no lo tengo el texto. A ver, voy a buscar. Sí, ¿no? Ya. Aquí sí hay un error, ya no es 240, es 420, ¿ya? Aquí es 420, ya en los propuestos van a verificar, este es 420. Entonces, esto no es ese número, es 420. Es que ya decía yo, porque aquí va a salir un número muy grande con base 5 y no vamos a poder determinar el número de dígitos de ese número. ¿Ya? Entonces, este es 420. ¿Ya? Entonces, aquí esto es 420. Este es 420. Y aquí ya cambiaría, ¿no? Entonces, aquí es 420. Y entonces aquí sería 420 multiplicado por 3.
420 multiplicado por 3, que sería 1260. Aquí, entonces, esto es para esta parte 1260. 1260. Entonces, en esta parte también va a cambiar, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 400, aquí también va a cambiar. Bien, entonces para el 5 tenemos 420 más 1850, que es 2270. Entonces, esto está elevado a la 2270. ¿Multiplicado por quién? 2 elevado a la 1260 más 1001. 1001 más 1260, que sería 2261. Entonces, ahora sí vamos a poder hallar números que vamos a poder contar los dígitos. Entonces, aquí tengo que, entre estos dos números, el menor, ¿cuál es? 2261. Entonces, voy a anotar 5 elevado a esa potencia para poder operar con este 2. Entonces, esto no es más que 5 multiplicado por 5 elevado a ¿qué potencia? 2261. Pero para que yo tenga 5 elevado a la 2270, voy a tener que este 5 elevado a la 2261 va a estar multiplicado por 5 elevado a la 9. Multiplicado por ¿quién? Este 2 nomás que tenemos, 2261. Entonces, esto no es más que 5 elevado a la 9 multiplicado por ¿quién? Misma potencia, diferente base, entonces podemos ver que es un paso previo a lo que es distributividad de potencia cuando tenemos multiplicación, ¿no? Entonces no es más que 5 multiplicado por 2 elevado a la 2261. A ver, y esto no es más que 5 elevado a la 9 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 5 por 2, 10 elevado a la 2261. Aquí, ¿cuánto vale 5 elevado a la 9? ¿Alguien tiene calculador? Bueno, hay alguien que está ahí. Si están, hay que calcular 5 elevado a la 9. Que sería 1.953.125. Todo esto multiplicado por 10 elevado a la 2261. Entonces, el número de dígitos es igual a ¿qué? A los ceros que tiene, es decir, 2261 más los dígitos que le acompañan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos, 2268 dígitos. 2268 dígitos, ¿no? Entonces, la solución, ¿cuántos dígitos tiene esta expresión? Tiene 2268 dígitos. Ya, entonces, en esta partecita, ¿no? Van a corregir en su ejercicio planteado 44 del banco de preguntas. No es 240, sino 420. ¿Ya? Claro que podemos realizar también con el 240, sin embargo, va a salir cifras demasiado grandes que no vamos a poder determinar en nuestra calculadora el número de dígitos.
anotándolos de esta manera. Ya, entonces en este caso van a corregir. Aquí es 40 elevado a la 420. 40 elevado a la 420 y esta es la solución. Entonces, ¿cuál era la clave? Anotar el número de esta manera. Número con cifras que podemos contar multiplicado por potencia de 10. Y el número de dígitos va a ser simplemente la potencia que tiene el 10 sumado al número de dígitos que se está multiplicando, ¿no? Como en este caso que nos ha salido 1.953.125 por 10 elevado a la 2.261. El número de dígitos, agarramos la potencia del 10, que es 2.261, y le sumamos el número de dígitos que tenemos al inicio, en este caso 7 dígitos, 2.268 en total. Muy bien. Vamos a continuar el ejercicio 46 que pide hallar el resultado de esa fracción compleja, ¿no? En este caso, vamos a ver su solución también. Entonces, lo voy a llamar E a esta cantidad y vamos a determinar cuánto valdrá realizando las respectivas simplificaciones y demás. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos suma-resta de fracciones algebraicas. Para ello, acudimos al común denominador, ¿no? Para esta parte, lo propio para esta parte y lo propio para esta parte. Entonces, vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, luego lo que está dentro del paréntesis y luego lo que está como denominador, ¿no? Entonces, tenemos, para este caso, un cociente. ¿Qué cociente? El cociente donde en el numerador vamos a tener ¿quién? Algo entre paréntesis, que es el resultado de esta suma-resta, multiplicado, nos va a salir grande, por eso mejor lo voy a anotar así, multiplicado por algo en el segundo paréntesis, que también nos va a salir otro nuevo cociente, y abajo ya es más fácil. Entonces, para el primer paréntesis, común denominador entre, este se supone que está dividido entre 1, se supone que está dividido entre 1. Común denominador, A más 3B. A más 3B. A más 3B dividido entre 1, A más 3B, multiplicado por A. Entonces tengo A multiplicado por A más 3B. Menos 2B multiplicado por A más 3B. A ver, esto dividido entre 1 me da esto y multiplicado con 2B obtengo esto. Más A más 3B dividido entre A más 3B, A1, 1 por 4B cuadrado, solo queda 4B cuadrado. Lo mismo aquí, para esta parte. Tenemos también un cociente. ¿De qué? Común denominador, en este caso A más 2B. A más 2B dividido entre 1, A más 2B. A más 2B por A, nos queda A multiplicado por A más 2B. Más 2B multiplicado por ¿quién? A más 2B dividido entre 1, A más 2B, ¿no? A más 2B. Menos A más 2B dividido entre A más 2B, A1. 1 por B cuadrado, B cuadrado. Y en el denominador también podemos ya realizar operaciones que tendríamos que... Para el denominador, en el denominador tenemos como un denominador B. B entre 1 a B. B por 1, B. Más B entre B, 1. 1 por A, A.
Entonces, todo queda igual a, seguimos teniendo el cociente grandote. ¿A qué va a ser igual? Aquí tenemos que desarrollar diferentes operaciones, ¿no? Tenemos que hacer desaparecer los paréntesis en esa parte. Entonces, aquí tenemos nuevamente vamos a tener cocientes. ¿Ya? Entonces, para la primera parte, para el primer paréntesis, ¿qué tenemos? En el denominador no podemos hacer nada. A más 3b. En el numerador, sí, tenemos que hacer desaparecer los paréntesis. A multiplicado por A más 3b, que sería A cuadrado, porque ingresa, ¿no ve? El A multiplica al A y al 3b. A cuadrado más A por 3b, 3 veces AB. Menos 2b por A, 2AB. Menos, ¿por qué? Porque es menos por más, menos, ¿no? 2b por 3b, 6b cuadrado. Y se queda el más 4b cuadrado normal. Lo propio aquí, el A multiplica al A y al 2b. A por A cuadrado. A por 2b, 2 veces AB. Más 2b por A, 2 veces AB. Más por más, ¿no? 2b por 2b, 4b cuadrado, menos b cuadrado que teníamos de arriba. Y en el numerador, pues, perdón, en el denominador, pues no hemos hecho nada. Y aquí ya lo podemos ordenar. B más A es lo mismo que A más B. Entonces, esto es igual a ¿qué? Nuevamente, vamos a tener un cociente donde en el numerador tenemos el resultado de esta operación y multiplicado por esta operación, ¿no? Entonces, tenemos un cociente, aquí tenemos, vamos a tener igual otro cociente, y aquí un cociente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ya, este ejercicio más vamos a resolver ya, chicos, porque tengo otra clase también. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Haciendo términos semejantes, operando con términos semejantes, vamos a obtener, en este caso, A cuadrado, 3AB menos AB, simplemente AB, menos 6B cuadrado más 4B cuadrado, menos 2B cuadrado, y en el denominador no hacemos nada, A más 3B. Aquí en esta parte tenemos A cuadrado, en esta parte términos semejantes, 2AB más 2AB, que sería más 4AB, más 4b cuadrado menos b cuadrado, 3b cuadrado. Y aquí tenemos A más 2b. Aquí tenemos en el denominador, no hemos hecho nada, se queda normal. Y obtenemos para el numerador, vamos a obtener diferentes multiplicaciones. Ya aquí tenemos A cuadrado más AB menos 2B cuadrado. Eso podemos nosotros factorizarlo considerando, por ejemplo, la variable como si tuviéramos, recuerden la ecuación que nosotros sabíamos factorizar de esta forma, ¿no? X cuadrado más BX más C. Podríamos nosotros esto factorizarlo como
producto de dos factores, ¿no? Eso vamos a utilizar aquí, considerando que el a cuadrado que el a es la variable. Ya, entonces, para esto, aquí puedo factorizarlo como producto, puedo anotarlo como producto, esta primera parte. Entonces, busco. Bueno, aquí de hecho va a ir el A, aquí de hecho va a ir el A, ¿no? Entonces, busco dos números tales que multiplicados me den menos 2b cuadrado y sumados o restados me den b. Dos números tales que multiplicados me den menos 2b cuadrado y sumados me den b. Claramente es el más 2b menos b, ¿no? 2b por menos b es menos 2b cuadrado. 2b menos b es b, ¿no? Que es lo que quería. Y en el denominador, pues, no se hace nada, más 3b. Lo voy a anotar así a modo de ya no anotar este paréntesis grande de aquí. Lo propio para la otra multiplicación, aquí busco factores. ¿Qué factores? En uno de ellos, obviamente, tenemos esto. Y aquí buscamos dos números que multiplicados me den 3b cuadrados y 3b cuadrado y sumados me den 4b. Claramente son los números 3b y b, ¿no? Porque 3b por b, 3b cuadrado. 3b más b, 4b. ¿No? Y aquí en el denominador que tenía a más 2b. En el denominador general no he hecho nada y se queda así. Ahora bien, aquí tengo pura multiplicaciones y divisiones. ¿Puedo hacer simplificaciones? Sí. Aquí tengo este con este se simplifica, este con este se simplifica. ¿Quién más? Se simplifica este con este y nada más. ¿Y qué es lo que queda? Queda, aquí en este numerador me va a quedar, en este denominador me va a quedar 1, aquí va a quedar 1, extremos y medios haciendo, vamos a tener que los extremos. En los extremos tengo el resultado a menos b, multiplicado por ¿quién? Este otro extremo, ¿quién es? B. Todo dividido entre ¿quién? Entre la multiplicación de los medios, pero aquí tengo 1, 1, 1, 1 por 1, 1. Entonces esto se sobreentiende que está dividido entre 1. Y esto no es más que multiplicar a menos b por b. A menos b por b es a por b, porque estamos multiplicando el b. El b está ingresando a este paréntesis. A por b menos b cuadrado. Entonces, la solución para esta ecuación había sido a por b menos b cuadrado. Entonces, simplificando y demás, se tiene esto como resultado. Muy bien, chicos. Las otras partes se los voy a dejar ya resuelto porque en unos instantes también tengo otra clase. Entonces, ahí voy a parar la grabación de esta sesión, pero el documento se los voy a subir después de mediodía con los otros ejercicios más.